multilingüe me refiero a poder estar en sintonía con la otra persona. A eso me refiero. No tanto hablar muchos idiomas. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Alguna observación? Bueno. Vamos a... La vez pasada me topé con un cuento y les pedí que lo revisáramos y ahora me topé con otro cuento que se llama Tengo una mamá y punto. Es de Francesca Parri. No sé de dónde es la señora, solo sé que es de Francesca Parri. Y no lo tengo en imagen, entonces se los voy a leer. Tengo una mamá y punto. Camila es una niña con muchísimas pecas y la nariz un poco chata. Su mamá tiene el pelo muy largo. Casi siempre lo lleva recogido en una cola de caballo y le gusta cantar mientras la acompaña en bici a la escuela. Camila siempre ha pensado que su familia es la mejor del mundo, su mamá y ella. Desde que nació, siempre ha sido así. Todas las tardes preparan juntas la cena. Su mamá también le ha enseñado a preparar galletas y cuando están de vacaciones salen con la furgoneta. Mamá conduce y camina y avanza. Camila mira el paisaje por la ventanilla. También está Jimmy, un perrito color chocolate que ladra a los vehículos que pasan demasiado rápido y que se ha comido todas las fundas del sofá. De vez en cuando en la escuela le preguntan, pero ¿por qué tú no tienes papá? Y Camila contesta, porque yo tengo mamá y punto. Esto siempre le había parecido una buena respuesta. Sin embargo, hoy ha ocurrido algo extraño. Ha llegado una sustituta porque la maestra estaba enferma y como era el Día del Padre, ha mandado a hacer el siguiente ejercicio. Dibuja a tu papá. Profesora, yo no tengo papá. Y toda la clase repetido, es cierto, profesora, Camila no tiene papá. La sustituta se ha quedado pensando un poco en ello y finalmente, puesto que no se le ocurrió nada más, ha comentado, bueno, entonces dibuja al papá que te gustaría tener. Camila estaba confundida. A decir verdad, nunca había querido tener papá, pero la sustituta parecía estar tan segura. No tenía ni idea de por dónde empezar. ¿Cómo debería ser un papá? Habló de ello durante un buen rato con Steffi, su mejor amiga, y luego con Alejandro, Teo y Miriam. Tenía la impresión de que un papá era un poco como una mamá hombre que a menudo llevaba corbata y a veces volvía tarde por la noche. Intentó dibujar al tío Juan en vez de a su mamá, mientras la ayuda a hacer los deberes, pero no se parecía en nada a un papá. Era igual que el tío Juan y con las gafas puestas sobre la nariz estaba realmente gracioso. Entonces se intentó dibujar como papá Teo, su querido compañero de banco, de pupitre, pero desde luego Teo no podía llevarla en los hombros mientras pasaba la banda. Y además, sin duda alguna, se parecía demasiado a Teo. Trató de dibujar al señor Miguel el panadero, pero al verlo sentado al lado de su cama mientras le leía el cuento Las buenas noches, más que a un papá, se parecía al panadero y no pegaba ni con cola.
Camila se llevó a casa el dibujo sin terminar. Mejor dicho, por empezar, estaba muy preocupada porque no conseguía hacer los deberes. Cuando le contó a su mamá lo que había pasado, ella le dijo, menos mal que esa sustituta solo se quedó un par de días. Tu maestra nunca te hubiera puesto estos deberes. Pero mientras tanto, Camila había tenido una idea y ya se había puesto en ella. Enseñó orgullosa el dibujo a su mamá, que no podía parar de reír. Abajo había escrito, al papá que quisiera tener es igual que mi mamá en todas las cosas. Y punto. ¿Qué me pueden decir de este cuento? Gloria, perdón, yo no escuché el final, lo último que dijo. Voy. Entonces trató de dibujar el panadero y no. Se le ocurre una idea, enseña orgullosa el dibujo a su mamá, que no podía parar de reír. Abajo había escrito, el papá que quisiera tener es igual que mi mamá en todas las cosas. Y punto. Dibujó a su mamá. ¿Qué me pueden decir de este cuento? Bueno, creo que la niña no pudo sustituir con nadie a su padre, o sea, internamente no se puede sustituir a un papá, pero lo único que conocía pues es la mamá, pues es lo que tomó, o sea, es lo que pudo tomar porque es lo único que ella conoce. Uh-huh. Uh-huh. Sí, ¿algo más? Doña Gloria, soy Malú. Buenas noches al grupo. Ayer, en la clase de los módulos de ayer, bueno, en otras clases he venido analizando muchas cosas. Uh-huh. Entre ellas, algunas creencias que están dentro de mi sistema familiar. Y con ese cuento, no sé por qué, calza justo con una creencia que hay. Por ejemplo, mi mamá, mis tías y mi abuela materna dicen que los hijos son de las madres, anulando la figura paterna. Uh-huh. Entonces, no sé, hasta cierto punto me hizo como de repente cuando usted lo estaba leyendo, me hizo como esa frase, me recordó mucho a eso, porque ellas lo dicen en ese sentido de que como que el hombre solo es el espermatozoide y ellas, como lo que usted dice, que son mujeres gatunas. Sí, sí, no todos me han escuchado lo de mujeres gatunas. Ese está como para otro cuento. Llegó a mi casa una embarazada y identifiqué muy rápido a los hombres gatunos, es decir, a los hombres que embarazan y se desaparecen. Me tardé más en ver a las mujeres gatunas, que para que exista un hombre gatuno que embaraza y se desaparece, tiene que haber una mujer gatuna que solo pretende que la dejen embarazada y ese hombre se desaparezca. Entonces, es derivar, es cocinar el mito, eso es, para mí es un mito de que el hombre es irresponsable, el hombre se desaparece, el hombre no sabe quedarse en la familia. No,
la mujer que tiene un hijo con ese tipo de hombre es porque ella es una mujer gatuna y ella no necesita del hombre para educar a sus hijos o a su hija o a su hijo. Entonces diríamos que en este cuento tengo una mamá y punto. La mamá de Camila es una mamá gatuna. Lo estamos analizando este cuento desde la mirada sistémica y no es ni bueno ni malo, simplemente es también ir cambiando eso de que Camila no tiene papá. Falso. Todos tenemos un papá. Todos. Conocí a un joven que me dice, mi papá es un esperma. Bueno, la mamá fue a un banco de semen y le hicieron el procedimiento y quedó embarazada de su hija. Entonces, aun cuando no se conozca al papá y solo sea un esperma, porque hay la falsa creencia de que si es un esperma, no importa de dónde salió el esperma, y sí importa. Y no nos hemos dado cuenta los seres humanos del daño que hacemos a los hijos que nacen de esa manera. Maestro, sobre, no sé si le entendí bien al cuentito, pero yo reflexionando sobre, no es que no le importara tener papá, o sea, ella estaba bien con mamá nada más, pero cuando le empezaron a decir los demás que porque no tenía papá. Bueno, vamos a ver. Para empezar, Camila siempre ha pensado que su familia es la mejor del mundo, su mamá y ella. Quiere decir que la mamá jamás le mencionó a un papá, Sí, ¿sí? porque yo conocí una niña pequeña, pero a los años me enteré de ella y dicen, o sea, nunca vivió con su papá, pero para ella su papá era lo máximo y ayudando a sus hermanos que su papá tuvo en México, porque es como que él la engendró aquí, pero él se fue a México y tuvo otra familia y para ella fue una conexión con el padre, aunque no haya vivido con él. Sí, pero ahí la mamá lo permitió. No, ella todavía enojada porque ayudaba a sus hermanos. Ella, la mamá murió de cáncer, pero ella la ayudaba. Ujú. Y también pensando yo como me crié muy pobre y donde no había otra familia más que nosotros, no mirábamos si otras niñas tenían vestidos, zapatos. Entonces para nosotros éramos ser felices. Pero cuando ya miramos que otras niñas tenían otras cosas, entonces es como que nos dimos cuenta que éramos pobres y todo. Entonces, no sé, pensé también así como a esta niña que el papá pues no estuvo, no sé. Bueno, aquí no nos hemos enseñado a valorar que tenemos mamá y papá, los conozcamos o no. Y creo que cuando leo este cuento, sí, y dice, yo no tengo papá, eh, eso es, ¿de dónde lo saca ella? Y entonces es porque la mamá no le habló nunca del papá. La sustituta le pregunta, bueno, de vez en cuando en la escuela le preguntan, pero ¿por qué no tienes papá? Y Camila contesta, porque yo tengo mamá y punto. Que es una manera también de sobrevivir, de no tener que dar explicaciones. Pero ni siquiera tendríamos que preguntar, ¿por qué tú no tienes papá? No es esa la pregunta. La pregunta de fondo es, ¿por qué no vives con tu papá? ¿O dónde está tu papá?
Y entonces hemos aprendido a responder, yo no tengo papá y como no tengo, ¿qué importa si vive conmigo o no vive? Si lo conozco o no lo conozco. ¿Sí? Pero no tendríamos por qué estar inmiscuyéndonos en la vida de otros, porque la pregunta no es ¿por qué no tienes papá? ¿Por qué tu papá no vive con ustedes? Y esa es una pregunta curiosa. Y tal vez ahora que somos malos que hablamos este idioma o empezamos a hablarlo, ¿por qué no tienes papá? No, sí lo tengo. Pero por mis lealtades familiares invisibles, mi mamá se enamoró de un hombre que no se iba a poder quedar con ella, como lo hizo mi abuelita, como lo hizo mi bisabuela. Y tal vez yo tenga la bendición de ellas para hacerlo diferente, tal vez. Y si me preguntan por qué no tienes papá, sí tengo. No lo conocí, no importa. Gracias a ese hombre que es mi papá, yo nací. Y gracias a que mi madre me sostuvo y me dejó en la vida que yo nazco. ¿Sí? Eso de y decir que fulanita o fulanito, tal niño, tal niña no tienen papá, eso es falso. ¿Me van siguiendo o están a la par conmigo? Sí, maestra, yo Sí, me recuerdo de la historia de Facundo Cabral, no sé si usted Sí, ha claro. sabido. Su Ujú. mamá siempre, él dice que su mamá siempre tenía una foto de su papá. Ujú. Entonces, ajá, entonces él vivió así, pero su mamá siempre se los dio a conocer. Correcto, es lo que te estoy diciendo. Sí. Sí, tiene razón. sí, no solo eso, sino que aunque él los abandonó, la mamá nunca les habló mal del padre y siempre les dijo que tenían que respetarlo. Ujú, ujú. Correcto. Entonces, eso cambia todo. Pero somos las mujeres las que podemos hacer esos movimientos, no ellos. De hecho, cuando su padre lo buscó y se encontraron, él eh, lo abrazó y recordó las palabras de su madre. Ujú, ujú. A pesar de que habían pasado muchos misterios, entonces yo creo que él era un hombre evolucionado. La mamá era una mujer evolucionada, Irene. La mamá que pudo respetar al papá de sus hijos, que les enseñó a respetarlo, a no hablar mal de él y agradecer que gracias a él ellos fueron engendrados. El señor Hellinger sostiene que el cambio viene de nosotras las mujeres, viene de las mujeres. Nosotras educamos a los hijos a que sean machistas, a que sean irresponsables, a que sean picaflores. Nosotros lo hacemos, nosotras. Conviví con una familia, eran 3 hombres y 3 mujeres, creo, si recuerdo bien. Y ellas llegaban de trabajar y estaba el hermano ahí que también llegaba de trabajar y ellas tenían que servir al hermano. Y así fueron educadas ellas y así fueron educados ellos.
y los cubiertos a, ay, no sé, medio metro de distancia y ellos pidiéndoles a ellas, dame por favor una cuchara. Yo pensaba, ¿y por qué no te levantas por ella? O estira el brazo y tómala. Pero era parte del, o es parte, o ha sido parte de su educación. Y no es que ellos sean los malos de la película y ellas las buenas, me refiero ya al esposo y a la esposa, es que alguien, tenemos que decir, uy, ya me di cuenta de lo que estamos haciendo como humanidad, como sociedad, como sociedad o como familia. ¿Qué puedo hacer yo para hacerlo diferente? Y entonces me di cuenta, yo también puedo entrar en esos roles y me pongo a lavar trastes y le pido a mi sobrino que limpie la mesa, que me traiga los trastes que están en la mesa. Dime, Malú. Doña Gloria, casualmente, haciendo una introspección en mí misma, me di cuenta que eso mismo que usted acaba de decir, que somos las mujeres las que generamos este sistema patriarcal machista. Y en la época que yo anduve muy metida dentro de las organizaciones feministas, yo siempre juzgaba al hombre, ¿verdad? Que era como la raíz del problema. Pero luego, cuando entro en el mundo de las constelaciones, empiezo a ver lo que usted dice, que es la mujer la que... Y da la casualidad de que en mi último trabajo, donde estaba en un mundo completamente de puros hombres, en el sector donde estaba trabajando, me di cuenta que empezó mis creencias patriarcales a ver y a juzgar y a criticar cosas que hacían ellos normal como hombres, o sea, saludos o bromas, que ellos lo podían ver normal, pero yo lo juzgaba desde el punto de vista machista. Y yo me quedé a observarme y dije yo, wow, así es como las mujeres van reproduciendo el sistema patriarcal en los hijos. O sea, no son los hombres, son las mujeres que se quedan creando a esos hijos. O sea, fueron mis abuelas con sus hijos, mi abuela con sus hijos, mi abuela con sus nietos o sea, mis tías o mi mamá también dentro de ese mismo sistema. Y fue increíble ver que yo tengo esa creencia, está ahí arraigada en mí. Fue muy fuerte, o sea, me acabo de dar cuenta en estas últimas semanas. Sí. Gracias, ya empezó a ver las respuestas. Vamos a ver. Dice alguien, no estoy de acuerdo que la responsabilidad del machismo se nos endose a las mujeres. No lo creo. Somos parte de un sistema que nos ha entrenado para tal fin. Eso no nos convierte en culpables. De acuerdo, culpables no, responsables sí. Y si les comparto mi punto de vista es, yo no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina. Por cierto, hay un meme que me encanta, que están en la oficina de un psicólogo, un huevo y una gallina. Y el psicólogo sale y dice, ¿quién llegó primero? Y se voltea a ver el huevo y con la gallina. Y ahí se queda el meme. No me importa qué fue primero, si fue el hombre el que instituyó las reglas o fue la mujer. No estoy buscando culpables, estoy buscando soluciones. Y estoy diciendo que somos las mujeres
las que cargamos a los bebés de 5, 6 a 10 meses y los alimentamos a esos bebés y salen a la vida. Y les vamos enseñando formas de ser y formas de comportamiento. Eso es lo que estoy diciendo. Y que yo hoy me veo y digo, ya iba a limpiar la mesa, ya había recogido casi todos los platos y mi sobrino estaba en su trabajo. Ahora, bendito Dios, el trabajo es por WhatsApp, por el celular, se resuelven muchas situaciones. No hay que estar en una oficina tal cual. Entonces, fue cuando dije, espérame, Gloria, involúcralo. Y yo veo a otras parejas jóvenes acá y las veo a ellas cargando a los bebés y no involucrándolos a ellos, porque así las educaron a ellas. El cambio empieza conmigo. Y si estoy diciendo que somos más responsables las mujeres, sí lo estoy diciendo. Y si eso es endosar, asumamos eso. Porque el hombre inicia la vida, con el hombre se inicia la vida y con la mujer se continúa. Y hay muchas situaciones por resolver en mí, primero en mí y ya después en las personas que me permitan acompañarles desde esta mirada, lo que puedan tomar. Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. ¿A qué me refiero? La gente se acerca porque eh, percibe, siente, ve, obtiene resultados y tiene que ver con estas, no solo, para mí no solo son creencias, son los órdenes de los que menciona el señor Hellinger. Y que si yo veo mi parte y me doy cuenta que estoy siendo problema, me convierto en solución. Y busco cómo convertirme en solución. A veces con una palabra amable, a veces con el silencio, a veces con la retroalimentación, parafraseando lo que la persona dice. En este cuento que acabo de leer, tengo una mamá y punto. Si seguimos con esa mirada a las mujeres, vamos a crear más enojo. O como me dijo la mamá de una amiga, Gloria, para eso que haces, mi amiguita fue madre soltera, la hija de mi amiguita fue madre soltera, la nieta de mi amiguita ya es madre soltera. Y en la mirada de ellas, los malos de la película son ellos. Malos es una forma de expresión. Lo que quiero decir es, los responsables son ellos porque se van. Y no se dan cuenta que ellas atraen a hombres que no se pueden quedar. Como la persona que se enamora de personas alcohólicas y dice, el problema está afuera y al que tengo que ayudar es al otro, a la otra. No, necesito ver mi alcoholismo seco, de antaño, como sea. En todas las familias hay alcoholismo, en todas, en todas, en todas. ¿Va quedando más claro? Lo que estoy pidiendo es que seamos responsables, responder y decir, uy, sí, mi hijo quiere hacer algo y le digo, no te molestes. Otro ejemplo, una colega me dice, Gloria, mi esposo, el papá de mis hijos,
mi primer esposo. Bueno, mi único esposo. Tuve que divorciarme de él porque era un mantenido. Le digo, cuidado porque al siguiente que va a llegar a tu vida va a ser exactamente igual. Me dice, ay, Gloria, ya me pasó. Conocí a un hombre maravilloso. Llegaba con flores y yo le decía, ¿para qué te molestas? Me daba dinero para comprar la comida y no, yo puedo sola. Y llegaba y quería ayudarme a lavar los trastes y yo, no, yo lo hago. Dice, al cabo de un año ya era un mantenido. Ahora hay una recompensa en quienes, yo soy de esas personas, quienes damos y damos y damos. La persona que da es la que tiene el control. Recibir nos pone vulnerables. Y si para estar contigo íntimamente, hablando yo como hombre, debo dejar que tú hagas todo, dejo que hagas tú todo. ¿Sí? ¿Vamos bien en estas reflexiones? Sí. Ujú, Sí, Gloria. ujú. Y me gusta mucho la frase de yo asumo mi parte y te dejo a ti la tuya. Y si mi parte es el 1000%, eso asumo. Y si es el 0%, eso asumo. Y si hay números en medio, esos asumo. Pero me convierto en el cambio que pido allá afuera. Pido respeto, doy respeto. Pido consideración, doy consideración. Pido que me entiendan, entiendo. Dejo de buscar culpables, busco soluciones. En una ocasión, en otra clase, comentaba yo que los hombres violentos vienen de mamás violentas. Y una joven que trabajaba en alguna institución gubernamental que veía que trabajaba con niños, decía, Gloria, eso que dices es cierto. Los niños más violentos vienen de mamás violentas. Además, añado yo ahora, la personalidad del niño. ¿A qué me refiero? Una vez estábamos platicando mi hermana y yo, y no sé si lo dije yo, lo dijo ella, lo que sí recuerdo que dijo ella, porque veíamos la diferencia, que somos hermanas. Bueno, ella ya trascendió, somos hermanas, seguimos siendo hermanas. Ella ya no está en este plano físico, diferentes. Entonces dice Gloria, ya sé por qué. Tú eres Dávila de papá y yo soy Dávila de mamá. Cuestión de personalidades, cuestión de caminos de vida, de búsquedas también. Entonces, para mí también es cierto que si me enamoro de una persona violenta, es porque yo soy violenta. Y mientras eche la culpa afuera, allá donde están ustedes, no voy a poder resolver nada. Si veo mi propia violencia y entiendo que la violencia surge desde el miedo, no desde el enojo. Una persona violenta es que está sintiendo mucho miedo. ¿Qué hace un animal cuando tiene miedo? Se violenta. ¿Sí? Yo lo veo, me pongo en contacto con mi propia violencia, mis propios miedos y algo mágico empieza a cambiar.
¿Me explico? Doña Gloria, yo quería comentar sobre lo que usted dijo de lo de las hijos de mamás que violentaban. Dentro de mi historia familiar, mi abuela eh, era muy violenta y todavía a sus 84 años tiene el carácter muy firme de lograr callar a sus hijos aún con 84 años y le obedecen. Pero cuando ellos eran niños, sufrieron mucha violencia de maltrato físico. Ujú. Y entre eso, mi papá, obviamente. Mi papá conmigo no fue violento, pero sí en la sociedad, obviamente por la parte histórica de mi país, sí fue violento. Y luego, después que pasó la guerra, eh, él tenía esa forma o ese carácter y todavía que si a él no le parece algo, él reacciona de forma violenta. Ujú. Resulta ser de que yo tenía, con mi último empleo, que usted sabe, yo tenía un jefe que era violento. Ujú. Ahora que tengo el tiempo de auto-observarme, me di cuenta que yo también era violenta y a las personas que violenté, empezando conmigo misma. O Ujú. sea, qué fuerte fue saber de que ejercí violencia física, psicológica, económica, material, con tantas personas. O sea, ha sido una reflexión muy fuerte para mí. Y Ujú. saber de que, y empezar a decir, sí, si me parezco a mi papá en ser violenta y a mi abuela en ser violenta, para mí está bien. Que me den las bendiciones para hacerlo diferente. Ujú. Ujú. Pero sí es cierto eso. Es un patrón que se repite. Ujú. Y la solución está en mí. Eso es lo que necesito que veamos. Está- Le he estado he estado observando más y viendo cómo es precioso que mamá de 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses me lleva en su vientre y me alimento de ella. Entonces me acostumbro a que sea otro el que me alimenta. Y de bebé me acostumbré a que todos giraban en torno mío. Yo lloraba y todos estaban al pendiente. Y entonces crezco con ese chip y pienso que el problema está allá afuera, que yo estoy bien y que alguien tiene que resolver mis necesidades. Y para mí una definición de crecer es, veo cómo yo resuelvo mis necesidades. Claro, pido ayuda, sola no puedo, no puedo, imposible. Necesitaríamos regresar a épocas de antaño, y estoy hablando de miles y miles de años atrás, donde empezamos la agricultura y sin embargo éramos una comunidad, un grupo de familias juntando la comida, saliendo a cazar, alimentándose unas a otras. Solos no podemos. Estamos hechos para la convivencia, estamos hechos para compartir. Tú tienes unas aptitudes, yo tengo otras, conozcámonos y ayudémonos. Entonces, este cuento, tengo una mamá y punto, está anulando al hombre. Y si llegara a tener un papá,
Dice Camila, mi papá se parece a mi mamá. Entonces ahí tenemos el concepto de la mujer que dice yo soy el papá y la mamá en mi familia. Y eso es falso. No. Y entonces he visto fotografías donde el hijo, aquí este es el representante de mi hijo, y yo soy la mamá, y yo me coloco aquí, detrás de él, ocupando los dos espacios. Si respetara yo el lugar del papá, entonces yo haría esto. Es decir, me coloco de un lado y dejo este espacio libre para el papá. Observan las fotografías de las personas. Las mamás que anulan a los papás. Y no me refiero a la pareja, el hombre y mujer, que la mujer pasa mucho tiempo sola y entonces no toma en cuenta al hombre. ¿Y qué vamos haciendo? Pues vamos creando más insatisfacción. Ahora, es interesante, es profundo esto que estoy compartiendo. Sin embargo, me van captando la idea, la propuesta. Pueden no estar de acuerdo, por supuesto. Sin embargo, voy a refutar ese no estar de acuerdo con, ¿sí? Y con observaciones, no con imposiciones de porque yo lo digo. No. Solo veamos las sociedades que están más en conflicto, cómo son las relaciones entre papá y mamá, entre los hombres y las mujeres. Y lo que estoy pidiendo es que me convierta yo en parte de la solución y deje de ser parte del problema. Y para mí ser parte del problema significa echar culpas afuera. ¿Sí? Alguien tuvo a bien compartirme un meme. Está una niña con Jesús, supongo. Y dice ella, la niña, ¿y mi mamita? Y él le responde, en el infierno por atea. Y luego en otro cuadro, parece ser que es otra niña, le ponen el diálogo a la niña, y el que nos violó y nos mató, míralo allí, él se arrepintió, ve a saludarlo. ¿Qué les provoca este meme? Injusticia. ¿Injusticia de parte de quién? No sé, no detecto. ¿No sabe qué, perdón? No detecto. No, es que no puedo culpar a Dios. No puedo, pero siento cierta injusticia. Bueno, Y a la vez, no, no, creo que me tengo que quedar callada. a ver, es interesante, es... y mi mamita en el infierno por atea. Y el que nos violó y nos mató, míralo allí, él se arrepintió, ve a saludarlo. Sí, ¿verdad? Eso de un Dios. Y bueno, dialogando con esta persona, le pregunto, ¿qué te dice a ti este meme? Y me dice, por un lado el catolicismo y mito de que si no se cree en Dios, se va al infierno. Y por otro de que según la religión se puede matar y violar, que al final si hay arrepentimiento, está perdonado. Muy atinada esa observación. Y yo lo que vi fue, y mi mamita en el infierno por atea,
Pero no es por no creer en Dios, es por no creer en el hombre como género masculino, como humanidad, el hombre. La mujer, no creemos en los hombres muchas veces. Y es cierto, cuando hay arrepentimiento, hay perdón, por supuesto. Y hay mujeres que violamos, y hay mujeres que matamos también. Y aquí quizás sería diferente, no es tanto y el que nos violó y nos mató, sino y la que nos violó y nos mató. Mírala allí, ella se arrepintió, ve a saludarla. Las mujeres también violamos y matamos. ¿O no? Creo que aquí la confusión en mi parte, de mi persona, es cuando eh, pues todavía juzgo. Ujú, La verdad, todavía hay dolor, ujú, todavía hay dolor por sanar. ujú. Desde el momento en que estoy juzgando, estoy condicionando ciertas cosas. Ujú, Tengo a Dios en un aspecto alto, tan alto que todavía no lo puedo alcanzar. No lo siento tan cercano quizás. Bueno, Y por otro, ajá, y por dime. otro lado, eh, pues el no juzgar entra porque, como usted lo dice, se pueden violar de muchas formas, Ujú, de muchas formas. Entonces, yo puedo ser ambas cosas. ujú, Y ujú, es donde me quedé patinando ahorita porque eh, me convierto en juez y víctima a la vez. ujú. Entonces, como que me quedé, ¿para dónde jalo? Qué bien que te das cuenta, mujer, porque aquí, en lugar, si la niña hubiera preguntado, ¿y mi papito? Y él le dice, en el infierno por ateo. También hay hombres que no creen en los hombres. No solo somos las mujeres las que no creemos en los hombres. Hay hombres enojados con ellos mismos. ¿Sí? Entonces, yo si pudiera haría otro meme y pondría ahí mi mamita y mi papito. En el infierno están los dos por ateos. ¿Sí? Y las personas que me violaron y me mataron, las personas, ahí están, míralas, se arrepintieron. Yo lo que vi fue la mirada sistémica y quiero compartirles, eh, para el señor Hellinger, la búsqueda de Dios es la búsqueda de papá, no Dios Padre. Estoy buscando a mi papá, el papá humano que elegí, que me tocó según la creencia. Yo sí creo que yo elegí a mis padres. Me resulta tan humano, tan de carne y hueso, que busco el ideal en ese Dios. Y yo lo que estoy pidiendo, proponiendo, es que eh, estoy proponiendo que veamos la grandeza de cada quien, de su papá y de su mamá. Gloria, ¿puedo comentar algo? Ujú, En estos momentos, se me viene una pregunta que mi madre me hizo hace tiempo. ujú, Eh,
fui violada por mi padre a la edad de 7 años. Eh, mi madre, pues tengo 2 hermanos de madre, no de padre. Entonces, hubo un rechazo, o sea, de mi parte hacia ella muy intenso. Por eso estoy trabajando más fuerte en este tiempo con mi madre que con mi padre, porque ha sido mucho más mi necesidad de madre que me ha hecho tanta falta mi madre. Entonces, ella me decía, mi madre se dio cuenta hasta que yo ya tenía a mis hijas. Por alguna situación exploté y me decía, nunca me di cuenta. Y volteé y le dije, siempre te diste cuenta, siempre. Solamente que no querías hacer tu papel de esposa y bla, 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 bla. Me dijo entonces, ¿por qué? ¿Por qué con tu padre estás conviviendo? ¿Por qué con tu padre hablas más? ¿Por qué? ¿Y por qué no me toleras a mí? Entonces en ese momento yo busqué la respuesta más adecuada y le dije, porque cuando enfrenté a mi padre, él se sometió a un tratamiento de dejar el alcohol, o sea, casi pierde la vida, porque ya era un alcohólico de tomar alcohol ya hasta de curación se puso, o sea, ya en la calle quedaba tirado y demás. Y cuando lo enfrenté, dejó de tajo, buscó solución, eh, intentó acercarse a mí y tú no, tú me sigues reclamando el hecho de que por qué no hablé y por qué hasta la fecha me has culpado. Entonces, tenía 7 años y mucho tiempo me he creído que he tenido la culpa, pero ahora entiendo que no tuve la culpa. Yo le preguntaba a mi padre, ¿por qué, papá? Y él me contestó, estaba tan borracho, hija, que no sabía lo que hacía. Entonces se me metió en la idea, ¿qué tan borracho puede estar una persona para no recordar lo que hace o no saber? Y me volví alcohólica en el intento de saber hasta dónde yo no podía saber lo que yo hacía. Y duré con un alcoholismo muy fuerte hasta que mis hijas en una congestión se me hincaron y me pidieron que por favor no me querían perder. Y me costó mucho trabajo, pero decidí no, que ya mi búsqueda de saber hasta dónde era mi mente, no, no dejar de recordar o no. Entendí que ese era mi papá, pero fue su respuesta. Mi respuesta hasta la fecha es de todo me acordaba, de todo me acordaba. Podía quedar dormida de tanto alcohol, pero hasta que quedaba dormida de todo me acordaba. Y entendí que podía morir yéndome, acordándome hasta el último momento. Y ahorita se me viene esto porque, en fin, no sé por qué, pero hubo algo que dijiste que me impactó, que en este momento estoy un poquito bloqueada, pero ¿por qué a él sí y por qué a mí no? Entonces tomé el papel de juez y yo decidí ahí a qué veredicto darle a cada uno. Así me siento ahorita. Entonces,
Mi trabajo con mi madre ahorita es muy intenso porque siempre la voy a necesitar. Ya, o sea, ya no tengo, ya hubo alcohol, hubo tantas cosas que no llenaron ese vacío y la verdad ahorita, aunque no la puedo tocar y no la puedo ver, siento que puedo platicar con su alma tranquilamente. Es lo primero que hago al levantarme, lo último que hago en el día, conectarme con sus almas y trabajar así con ellos. Es mi opción, por el momento. Eh, pero seguir juzgando es un peso muy, muy caro, muy caro. Es algo que me siento responsable a quién sí darle un sí y a quién sí darle un no. Algo así como cuando me preguntaban si nos divorciamos, ¿con quién te vas? ¿Conmigo o con él? ¿O con él o con ella? ¿Conmigo o con ella? Era, siempre voy a sentir que traiciono a alguien. Si elijo, siempre voy a sentir que traiciono a alguien. Entonces, por eso siempre he optado en guardar silencio en varias situaciones de mi vida, porque no me gusta elegir, al menos con una conciencia sabiendo que esa elección va a salir un triunfador y va a salir un perdedor o alguien al que voy a herir y alguien al que voy a hacer feliz. Entonces, eso me ha llevado a guardar mucho silencio en varios aspectos de mi vida. Incluso una vez, no sé si te comenté, por eso me encantan los panteones, porque podía hablar con los muertos y platicar y platicar y platicar. Y yo decía, nadie me va a poner a elegir aquí, nada. ¿Verdad? Pero es algo que la sanación a mí me está doliendo mucho, pero también hay un disfrute de no sé cómo llamarle, no sé qué pasa, pero me he cachado en estos días sonriendo sola. Y hay veces que voy en el carro carcajeándome sola de cosas que eso yo no lo hacía. Y siento que son ventajitas, ventajitas y al menos las guardo para el resto de que termine el día. Pero es muy difícil ser juez, Gloria. Es muy difícil ser juez. Sí, por eso es más fácil dejar de ser juez. Una vez que empiezo, no dejar de ser juez. Que empiezo. Primero, María Elena, tú decidiste ser alcohólica. Es diferente. Sí. Es diferente. Por eso pudiste mantener esa conciencia de saber siempre lo que hacías, cuándo lo hacías, cómo lo hacías. ¿De acuerdo? No creo que tu padre haya decidido ser alcohólico. Es diferente. Porque tú dijiste, decidí volverme alcohólica. Sí. Es diferente. 1. 2. Cuando hay casos de incesto, de abuso a menores con papá y mamá, hay 2 perpetradores, siempre. La persona que ejecuta la acción, en este caso, y la persona que permite que eso suceda, la mamá.
Por eso tú decías, mamá, tú sabías. Sí, la mujer se hace a un lado, ya no puede ser la mujer de su hombre y es una hija por amor para que papá se quede, se convierte en la mujer. Y aquí lo importante en este camino de constelaciones familiares y constelaciones familiares fenomenológicas, no estamos buscando culpables, estamos diciendo así fue. Y cuando aunamos el hecho que yo sí creo en eso, de yo nací en esa familia donde me iban a violar o donde me iban a regalar o donde me iban a golpear o donde todos somos alcohólicos, en las características positivas y a veces no tan positivas de las familias, es porque yo decido nacer ahí para mi propio camino evolutivo de mi alma. Es en los problemas, es en las fricciones que podemos crecer. La mariposa está en el capullo y empieza a forcejear y se ve el movimiento y si le ayudamos a que esa mariposa salga, ¿qué pasa? Se muere. Porque necesitaba ese forcejeo para fortalecer sus alas y poder salir y volar. Sí. Y la manera de sanar y acompañar a otros es teniendo caminos difíciles. Por eso, Alcohólicos Anónimos no permite que una persona no alcohólica pretenda ayudarles. Sí, Gloria, porque curiosamente, incluso llegué a pensar que era un tipo de complot o algo así, porque las mujeres que se me acercan, las observo en cuestión de segundos, puedo detectar y solitas se van. Mi papá me violó a tal edad, mi papá me violó a tal edad, mi papá, o sea, es el mismo tema, entonces, de primero yo decía, bueno, ¿de qué se trata este asunto? Poco a poco he ido como, bueno, por algo y para tu más propio bien, y creo que esto se va ampliando y para el bien también de más personas, porque yo mucho tiempo pensé que era como el extraterrestre, la única a la que le había pasado eso, o algo así. No, Y señora. veo que es común, Gloria, común de tantas mujeres que se me acercan eh, a desahogarse y, y con el mismo, o sea, lo mismo que me sucedió a mí. Correcto, Eh, correcto. Y pudiste estar con ellas de otra manera. Y las puedes acompañar y decir, claro que sobrevivimos. Y hay otra parte de lo que les acabo de contar, de que además de que yo decido dónde voy a nacer para ese camino de vida, otra manera que yo he resuelto es en otras vidas, allá atrás, yo maté, yo violé, yo golpeé. Ahora me toca que me golpeen, que me violen, que casi me maten. No es mi caso, pero eso de casi matar. Aunque, ay, lo que quiero decir es, fue mi manera de resolver porque los papás que tuve. Sencillo, Gloria, porque en otras vidas tú seguramente maltrataste a esos papás. Así es como lo resuelvo. Entonces, sea cierto o no, yo sí creo que hemos hecho cosas de muchas maneras en esta vida también. Y nos han hecho cosas, por supuesto. Pero venimos a crecer, venimos a aprender a amar con mayúscula. Venimos a aprender a trascender lo que nos pasa.
enfrentarnos a nuestros miedos, a las formas en que hemos sido educados. ¿Sí? Gracias. Ujú. Y entonces las frases sanadoras para ti, Marilena, es decirle a tu mamá y a tu papá, lo hice por amor. Porque cuando somos niños, solo queremos que papá y mamá estén juntos, no importa el precio que pagamos. Lo hice por amor y dejo la responsabilidad con ustedes. Yo soy inocente. Yo soy inocente. Tus papás te dicen, sí, hija, tú eres inocente. Nosotros somos los responsables. Hace años me invitaron a trabajar, a colaborar, solo una vez, a un centro de recuperación de adictos y alcohólicos. La primera hora era trabajar con los adictos, alcohólicos, y la segunda con los papás. Y me dice un joven, Gloria, yo quiero trabajar en mi relación con mi papá. Y le digo, muy bien, elige un representante de tu papá, lo elige. Y una representante de tu mamá la elige. Y en la plática él comenta que algo había pasado con la hermana. Entonces, recuerdo haber buscado mujeres en el grupo y coloco una y me dice, no, ella no. Y coloco otra y me dice, no, ella no. Hasta que dije, está bien, ya entendí, me toca a mí representar a esa joven. Y en el momento en que dije, me toca a mí representar a esa joven, entendí que el papá había abusado de esa joven, de su hija. Y entendí también que seguramente ese joven empieza a tomar en ese momento porque no haya otra manera de enfrentar esa situación. Y fue muy interesante ver la interacción entre el representante del papá y yo como representante de la hermana, que estamos juntos y la mamá dándonos la espalda. Y lo maravilloso es que me tocó ver, volteaba a ver al papá y a la mamá de este joven alcohólico. Y la mamá con una indiferencia, con una frialdad que yo interpreto como indiferencia y frialdad. Dije las frases sanadoras, tratando de ser muy discreta, tratando de no evidenciar ni simplemente que saliera a la luz y yo soy la hija, dejo la responsabilidad con ustedes, lo hice por amor. Hermano, gracias por quererme tanto. Y lograron abrazarse el papá y el hijo. Y al final de todo el movimiento, el papá, un hombre de 70 y algo de años, se me acerca y me dice, yo solo quería que alguien me quisiera. Digo, sí, Señor, lo entiendo. Por eso una frase que me van a escuchar a mí decir mucho es, las cosas nunca son lo que parecen. Ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. Y lo único que pude hacer en ese momento fue abrazar a ese hombre de 70 y algo de años y decirle, lo entiendo.
Y el joven en ese momento pudo perdonar a su papá. Y para mí perdonar no es tanto la arrogancia de te perdono, no, es ya eso que impedía que yo me acercara a ti, se quita. Eso para mí es perdonar. Y bueno, hay culturas donde todavía en pleno siglo XXI, hay culturas donde los papás son las que inician a sus hijas en la sexualidad. Y aquí, por Dios, no es ni bueno ni malo. Son costumbres, son maneras de educar, de estar en la vida, de resolver las necesidades básicas de los seres humanos. Recuerdo que una abogada me comentaba que vio a unos nativos en el juzgado y le pregunta qué pasa. Dice la ley del hombre blanco. Traducción, acostarse con las hijas para el hombre blanco es algo malo. Para los nativos, para muchas tribus nativas, no lo era. Y para el hombre blanco, cuando descubre que los bebés de un padre y una hija salen, hay menos probabilidades, no, hay más probabilidades de que salgan defectuosos esos bebés que cuando se junta un hombre y una mujer que no son familia. Por eso para mí se prohíbe desde la religión el incesto. Yo no sé si es bueno o es malo. Invito a que reflexionemos y que en lugar de cambiar al otro, veo qué me pasa a mí con eso y qué hago. Fue sorprendente cuando escucho a alguien que estudió conmigo. Esta persona vivió en África, convivió con algunas tribus allá en África, no recuerdo dónde. Y dice, Gloria, la costumbre es que las nietas estén con los abuelos. Entonces, acostumbrémonos, por favor, a escuchar otras formas de vivir la vida. Maestra, solo una observación. Eso de los hijos que nacen de la hija con papá. No encuentro, no sé realmente por qué el hombre blanco o nosotros, pues, pues realmente lo vemos eso como malo, como no adecuado. Sin embargo, incluso en el reino animal, cuando el macho no puede montar a la hija hembra, porque está demostrado que se degenera la raza. Entonces, pienso yo que esto obedece más que todo a la creación del Ser Supremo, que, no sé, me da esa impresión porque es en los reinos, no es solo de nosotros los humanos, que no es debido. Bueno, tengo entendido que a quienes no les interesa cómo salgan los bebés en los animales, el papá se acuesta con las hijas, el hijo con la mamá se acuesta. Bueno, tienen intimidad, no sé cómo se diga, se aparean pues. Entonces, la parte animal no se fija con quién lo hago. La parte moral, la parte de educación que añoramos tener o deseamos o hacia eso nos perfilamos, tener, decimos no, eso es malo, pero en la parte animal, el animal no piensa, uy, estoy teniendo sexo con mi mamá, no debo hacerlo. No, lo hace.
Y es más, una hembra con, me ha tocado ver a, a perritas montarse al macho, al hombre, al perro macho, y pareciera que están haciendo el amor o están teniendo contacto. Es algo instintivo también. Y aquí lo que estoy compartiendo es que si bien es para ayudar eso de, como dices, el hombre supremo, eh, también es cierto que tenemos eso no supremo y que a cada quien nos va a llegar la iluminación o la necesidad de cambiar o de estar de diferente manera. Hoy tuve una conversación con otra persona que voy a compartir. Permítame encontrarlo, porque, bueno, ya deberíamos terminar la clase, pero entramos unos minutos antes, después. Dice, querida Gloria, mi madre critica a mi abuela constantemente. Desde pequeña soñaba incluso con matarla. Me lo ha contado de una forma muy tranquila. Cuando ella, mi madre, era una bebé, mi abuela me ha contado, vio en sus ojos algo raro, algo que la asustó. ¿Cómo puedo aceptar y sanar esto entre ellas para que no me afecte en mi propia vida? Gracias. Mi respuesta que compartí en los chats, diles a las dos, lo que hay entre ustedes lo dejo con ustedes. Me quedo con el regalo de la vida que me llegó a través de ustedes y de sus hombres, como a ustedes les llegó de más atrás también. Los quiero a todos ustedes, honro y respeto sus maneras de relacionarse entre ustedes, su hija, nieta, bisnieta, tataranieta. Y luego esto ya no lo compartí, creo. Tal vez a tu abuela le hubiera gustado matar a su mamá, tu bisabuela, hacerla desaparecer. Me dice, ¿podría ser? Digo, es posible. Yo creo que a todos nos gustaría en algún momento de nuestras vidas hacer desaparecer a uno o a los dos de nuestros padres. Me responde, te entiendo. ¿Y por qué crees surgen estos impulsos asesinos en nosotros hacia ellos, igual hacia nuestros hijos? Igual hacia nuestros hijos, pareja, vecinos, mascota. Mi respuesta, porque es la manera más primitiva de resolver algo. Me caes mal, te mato. Te caigo mal, matas. Claro. Y porque no es socialmente permitido asesinar así nomás. Entonces ignoramos, hablamos mal de, rechazamos a aquellos a los que en el fondo nos gustaría matar. Así es. Muerto el perro, se acaba la rabia. Es la creencia popular. Claro, pero no podemos matar al instinto. Correcto. La diferencia entre una persona que mata y otra que no es eso. No mata, aunque tuviera ganas de hacerlo. Claro, a través del autoentendimiento podemos darle espacio a la rabia sin dejar que nos domine o que nos lleve a lastimar a los demás. Un gran abrazo hasta México. Sí, si pudiéramos conocer que tenemos ganas de matarnos unos a otros y que no lo hacemos, cambiaría mucho todo. Y entonces nos justificamos guerras, tal vez. Y entonces matamos mujeres, hablo yo como hombre, pero, me van a escuchar decir, las mujeres abortamos a los hijos de ellos, matamos a sus hijos. No somos tan inocentes, no somos nada inocentes.
Doña Gloria, Señora. con todo lo que está reflexionando, yo también me pongo a pensar de parte de mi historia familiar. Es decir, mi abuela materna fue violada por su padrastro Ujú, ujú, y luego en mi mamá, yo descubro que mi mamá también había sido violada a través de las constelaciones y ella lo reafirma cuando le hicieron una limpieza de Laura y la llevaron a una hipnosis y le descubrieron de que sí, efectivamente antes de los 3 años, y luego en una meditación ella recordó que había sido un vecino de la casa cuando ella se crió. ujú. La cuestión es que, o el dilema que yo siempre me pongo a pensar, es que, bueno, antes que yo participaba mucho con organizaciones feministas y talleres y capacitaciones, yo siempre estaba diciendo como que los hombres eran los culpables, que pobrecita, o sea, mi abuela fue la víctima. Pero ahora escuchándolo a usted con este nuevo lenguaje de que lo de la famosa azúcar y la hormiga, o sea, que para que haya una, una mujer violada tiene que haber un violador, exacto. Pero a veces entender eso, ¿cómo cuesta? O Bueno, es sea, que ujú, ujú, sí, o sea, esa parte, claro, ahora yo ya lo acepto y lo tomo como parte de mi historia y ya no logro ver a mi abuela víctima, porque ujú, siento que eso no ayuda ujú, dentro de mi sistema familiar, sino que al contrario, ver que yo vengo de esa lealtad de mujeres violadas dentro de mi sistema familiar, especialmente del linaje materno, ujú, eh, me hace verlo desde otro enfoque, ujú, ujú. pero cuesta entender que cada acto, como dice el señor Bert Hellinger, es un acto de amor. Ujú, Entonces, esa parte es la que todavía a mí me cuesta entender un ujú, poco. ujú. Y tal vez eso, mi comentario se ajusta un poco a lo que exponía hace un momento la compañera sobre su caso personal. Y Ujú, la entiendo hasta cierto punto porque esa parte de uno querer ser el juez, el que dice qué está bien y qué está mal, ujú, la parte de la razón del ser humano. ujú. Bueno, es que cuando entendemos que no hay ni bueno ni malo, y les comparto esto que a mí me ha ayudado mucho de poder realmente aceptar que yo crecí en una familia que donde iba a haber X, Y y Z situaciones para crecer yo, para aprender, para vivirlo de otra manera. Como les compartí de un colega que eh, constelan una violación y había mucho amor entre el hombre violador y la mujer violada, mucho amor. Tan fue así que ella aceptó tener a la hija. Y la hija fue a constelaciones por situación de alcoholismo. Entonces, verdaderamente las cosas nunca son lo que parecen. Y hay una trayectoria y hay una
eso del triángulo de ser víctima, perpetrador y salvador. Y a lo mejor yo tengo ganas, que la hormiga quiere el azúcar y entonces no me atrevo y entonces el azúcar bien me viola cuando no estoy, bueno, ya estoy suponiendo, ¿de acuerdo? Pero en los movimientos de constelaciones salen otras verdades, que no es la verdad la que vemos, la que se nos presenta así, sino que hay otras, muchas otras. Y les he comentado en otros momentos el primer caso que supervisó el señor Hellinger para mí. Me dice, ¿y cuál es tu asunto? Y le digo, es que no logré que la víctima perdonara a su perpetrador. Y me dice él, ¿sabes por qué no lo lograste? Y le respondí, Señor, si lo supiera no estaría aquí. Entonces dice, ¿por qué no abriste tu corazón al perpetrador? En otras palabras, lo juzgué. Me dice, cuando hay ese tipo de situaciones, hay mucho amor en lo que pasa con ellos. Eso fue en el 2003 y fue en el 2005 en otro país, en otra ciudad, donde trabajé en un centro de recuperación. Y pude constatar que en realidad ese papá, ese hombre que había abusado de su hija, realmente dice, lo único que yo quería era que alguien me quisiera, que alguien me amara. Y obviamente nuestros padres, nuestros abuelos, no sabían de esta terapia de constelaciones. Y aún sabiéndolo de todas maneras, hay mucho camino por recorrer. Lo digo por mí. ¿Sí? Entonces, es importante todo lo que te estás dando cuenta, Malú. Y quizá no es culpar aquí a tu abuelita a que algo hizo ella para que la violaran, sino honro y respeto tu vida, cómo te tocó vivirla. Si te tocó violar o ser violada, matar o que te mataran, respeto eso. Y no trato de cambiarlo porque además no podía. ¿Sí notan la diferencia? Y no es sentir lástima tampoco. No se trata de sentir lástima por nadie. Dice el señor Hellinger que cuando sentimos lástima realmente estamos menospreciando la dignidad de esa persona, sea quien sea. Bueno, puedo decir que ya recuperé los 10 minutos que después llegué tarde. Voy a cerrar la grabación y